Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Monográficos TDAH Vallès. En esta ocasión vamos a compartir con vosotros la ponencia que realizó el Jaume Copons, es escritor y guionista, y además él ha escrito un libro que se llama Yo, Elvis Riboldi, que es la historia real de un TDAH. Él es afectado y en esta ocasión comparte su visión como afectado y cómo ha reflejado en ese libro su experiencia vital. Esperemos que sea muy interesante, os resulte interesante y muchas gracias por vuestra visualització del programa. Bé, per presentar la següent taula necessito els ponents. Necessito el senyor Jaume Copons i necessito l'Anna Muro. No sé si estan per fora, si estan... Jo no els veig aquí a la sala, eh? Mira, ja arriba un. Perfecte. Vale, perfecte. Mentre els ponents es van pujant aquí a la taula, la veritat és que a mi també m'agradaria felicitar aquesta associació. Fer 10 anys no és fàcil, però sobretot no és fàcil quan estem parlant d'una associació sense ànim de lucre. Per tant, una associació que a més viu en la seva pròpia pell el que és el dèficit d'atenció, però que no s'oblida ni dels nens i nenes que tenen TDAH, ni dels pares, ni dels professionals, ni de la resta del col·lectiu de mestres també, i tampoc es va oblidar el síndic de Greuges. Realment ahir en la taula inaugural teníem aquí una gran representació. Una associació que viu en la seva pròpia pell també el que és la impulsivitat, però en aquests 10 anys ha sigut una constància i un hàbit continu en perseverar en tots els seus objectius d'informació, de conscienciació, de divulgació i de formació. I esperem que per molts anys més, no, Anna? I el Juan, que també el tenim per allà, esperem que sigui això per molts anys més. No sé si sou conscients del que mou la vostra hiperactivitat, però us prometo que des d'aquí, veure aquest auditori, a mi em fa por. I això és una cosa que heu aconseguit amb molts dies d'esforç i moltes reunions. És per això que crec, de veritat, que la hiperactivitat no només té efectes negatius, sinó que realment en molts moments té fortes recompenses. I és per això que us voldria demanar a tots vosaltres un fort aplaudiment per a aquestes persones capaces de cada any emprendre això un any darrere un altre. Moltes gràcies. Ahir a la taula d'inauguració es recordava també els inicis d'aquesta associació, no? I la voluntat que tenen les persones i com aconsegueixen moltes vegades treure fruits d'una forma totalment altruista. Ahir es parlava del doctor Artigas i jo avui la veritat és que el vull tornar a mencionar perquè li hem d'agrair totes les seves aportacions que ha fet, no només en els seus llibres o en els seus articles, sinó també com va fer que sorgís aquesta associació. Ell és una mica el culpable que la Fundació d'Anna i la seva presidenta Isabel Rubió coneixés a la nostra presidenta, a l'Anna López. I això va ser una bona explosió. I crec que a partir d'aquí es va obrir una caixa de Pandora. S'hi van sumar el Vicenç, el Francesc, la Mònica i van fundar el que és l'associació. I en aquest any es devien avorrir molt, perquè no només van fundar l'associació, sinó que a continuació van fer la primera jornada i la segona jornada en el mateix any. És per això que avui celebrem els 10 anys de l'associació, però la 11a jornada. Per tant, la cosa prometia. Hi ha molts més noms que han format part de l'associació i que és impossible llegir-los tots, però que jo penso que sí que val la pena fer referència a altres persones que han contribuït, com va ser la Maria Elena, la Feli, la Montse, l'Olga, la Carme i la Caral, que encara estan actualment aquí al peu del canó. I és per tots ells i per l'esperit de col·laboració que sempre es respira en aquesta associació que us torno a demanar i ja per últim un altre fort aplaudiment. Moltes gràcies. Bé, ara ja sí, vaig a donar pas a la persona que tinc al meu costat, el Jaume Copons, una persona amb gran creativitat, molt intuïtiva, emprenedora i molt lluitadora. El seu TDAH i ell han escrit llibres, teatre, assaig, han creat pel·lícules, discs, cançons, sintonies, programes de tele com els Lunis, el Barro Sésamo i guions. Han guanyat premis literaris i premis audiovisuals. I, com no, també han compartit situacions injustes. Als 10 anys van promoure una recollida de signatures per demanar que perdonessin a un company que havia estat castigat injustament
i com a conseqüència de tot això qui van ser castigats injustament van ser ells. Gràcies, Jaume, per estar aquí. Et cedeixo la paraula perquè tu mateix expliquis les teves vivències i el que tenen de real les històries d'Elvis Riboldi. Endavant. Hola, però on és l'Artigas? Jo em sembla que s'ha tornat a perdre el nostre anomenament perquè deu estar buscant l'ordinador. Jo volia sentir l'Artigas més que... El sentirem, Val, més que a mi mateix. Bé, abans de res, evidentment, donar-vos les gràcies a l'organització i a tots els assistents per escoltar. Jo estic una mica complexat perquè la xerrada que vam sentir avui, que hem sentit avui de la Pàmies i la xerrada que vam sentir del Ramos Quiroga eren xerrades d'especialistes molt interessants on aporten enfocs, metodologies, organització, estructura, manera, i que els pares i mares de gent amb TDAH o a TDAHs adults em sembla que ens va molt bé, no? I en canvi jo no sóc especialista en el TDAH i de fet no sóc especialista en res. Jo em dedico a fer tonteries, faig sèries de televisió, escric llibres, faig cançons, passejo, no sé, faig coses així. I crec que m'han triat per diverses coses. Sobretot m'han triat perquè fa molt poc vaig començar una col·lecció editorial que es diu Jo, Elvis Riboldi, que són les aventures i desventures d'un nano amb un TDAH com una casa, i suposo que els va fer gràcia i em van triar per això. I perquè quan em van conèixer, un dia em van fer a la seu de l'organització i van veure que estaven davant d'un altre TDAH com una casa i deurien dir, doncs, ja que tindrem especialistes, hem tingut especialistes dels metges, neuropsiquiatres, etc. I després em sembla que venen unes mares, que aquestes són les macroespecialistes, doncs de que està aquí com a exemple de pacient. Mireu, vaig a començar. Em perdré unes quantes vegades posant números, no us espanteu, una mica de paciència. Aquests són els de casa. És el meu pare, el dels tirants, que riu i que està orgullós. I jo sóc el del cabell negre. Ai, sí, que en castellano. Gràcies. Si hi ha algú que no entengui el castellà, després ho puc tornar a fer en català a fora. Bien, como decíamos, 4 generaciones de TDAH. Mi padre con tirantes y orgulloso, yo con el pelo negro, joven, apuesto, el abuelo ya bastante hecho polvo, pero ahí, y mi hijo Jan. Això són 4 TDAHs com una casa. Jo vaig descobrir-ho... Perdó. És que al ser TDAH... Yo lo descubrí cuando, más o menos a los 38 años, cuando el doctor Artigas, que luego también saldrá en estas fotos, diagnosticó a mi hijo. Y fuimos ahí, el chaval con una depresión de caballo, soy tonto, no sirvo para nada, no entiendo nada en la escuela, los demás niños hacen cosas, yo no. Y nos dijo esto, ¿no? Que el chaval sufría un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es ese momento en que te hundes y piensas, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces Artigas nos lo explicó, y no solo nos lo explicó, sino que nos dio biografía, y lo hizo muy bien, porque fue de libros muy sencillos a más difíciles. Y no solo entendí lo que le pasaba a mi hijo, sino que entendí lo que me había pasado a mí toda la vida y lo que les había pasado a todos estos. A mí, por ejemplo, como ya soy muy viejo, cuando yo era pequeño no existía esta nomenclatura, ¿no? Pero he apuntado algunas de las cosas que decían algunos de mis profesores. Decían que era un niño difícil, un niño problemático, un niño despistado, nervioso, raro y también un imbécil. Y me pusieron esa etiqueta que
que todavía no me he podido sacar de encima. Ayer comentaba con gente aquí mismo que hace un par de años, me encontré con un viejo profesor por la calle, me llamó y fui a verle, hombre, señor Liébana, ¿qué tal? Y me dijo, ¿sabes que hay uno que se llama exactamente como tú, Jaume Copons, que escribe y hace series de la tele? Y le dije, ahí fue el momento de gloria, ¿no? Le dije, señor Liébana, ¿está preparado, señor Liébana? Soy yo. Ojo. Pero el señor Liébana era muy señor Liébana y lo que dijo es, ¿qué va? O sea, no solo me había puesto la etiqueta de que iba a fracasar estrepitosamente, sino que encima ya se negaba a la evidencia, ¿no? En fin, señor Liébana, una mala persona, en fin. Bueno, ¿qué le pasaba a mi hijo? Fuimos a Artigas cuando mi hijo tenía 6 años, pero a los 3, 4 le hicieron un informe en la guardería, ¿te acuerdas, Monse? Y en el informe decían que era un niño que iba a tener muchos problemas en el aprendizaje, porque tenía graves problemas de atención y no podía estarse quieto. Y yo dije, ¿quién ha hecho este informe? Era una psicóloga. Y dije, esta es una imbécil. Pero la imbécil tenía razón, porque fue progresivo y en cadena. Problemas con los maestros, problemas sociales o de sociabilidad con los compañeros, incapacidad para aprender o para seguir el ritmo de las clases, autoestima, hecha polvo. Y todo explotó el día que una maestra del colegio tuvo una brillante idea que consistió en que un día que el niño se había portado realmente mal, había pegado a niños, ha escupido a no sé quién, tuvo una brillante idea pedagógica que consistió en coger al chaval, ponérselo encima dels genolls, ¿cómo se dice genolls? Los genollos. Las rodillas. Se lo puso encima de las rodillas, con el culo al aire, hizo pasar a todos los niños de la clase para que le pegaran. Us juro, ¿sí o no? Sí. Y no nos enteramos hasta el cabo de 15 días. Nos enteramos en una fiesta infantil. Y es la única vez en mi vida que he sentido unas ganas irrefrenables de matar a alguien. Después también me pasó la idea de ir al departamento de enseñamiento y liar un pollo, pero persistía sobre todo la idea de matarla. No lo hice, gracias a Dios, pero aquí la tenéis. Jennifer, directora de la escuela, experta en deportes de contacto, y sus alumnos la temen. Y la temen por ser finos, no por decir otras cosas. Bien, llegamos a Artigas y ahí la verdad es que empezamos a calmarnos porque saber qué te pasa, qué ocurre, qué soluciones hay o qué paliativos hay, sin duda es el camino para empezar a arreglar las cosas, las que se pueden arreglar. Y las que no se pueden arreglar, inventarse estrategias y otras movidas que te permitan tirar para adelante, ¿no? ¿Dónde estás, Artigas? Aquí. Este es Artigas. Cuando lo conocí te llevaba el pelo más largo, pero es Artigas. Y el otro es Artigins. Es el doctor que aparece en los libros de Elvis Riboldi. Bueno, yo quise hacerle un homenaje, ¿no? Claro, Julve, que es el dibujante de estas novelas gráficas, no lo conoce solo a través de las cosas que yo le he explicado, ¿no? Y lo dibujó así, ¿no? Que es una barreja entre Artigas, Woody Allen y Art Garfunkel de viejo. Pero está bien. Bueno, el tratamiento fue muy claro. Entonces empecé a entender muchas de las cosas de estos.
Mi abuelo caminaba 4 o 5 horas diarias para que se le pasaran los nervios. Mi padre estaba encerrado en un estudio de pintor, pintando cuadros sin parar. Y el día de Navidad las mujeres estaban en la mesa y nosotros estábamos buscando cosas por la casa, todos. Pero no sé, éramos bastante felices y nos lo pasamos bastante bien. Y casi teníamos un poco la idea de que lo que iba mal era el mundo, pero que nosotros estábamos bastante bien. Bien, desde que supe esto de hiperactivo y que resultaba que yo no era imbécil, sino que era hiperactivo y tenía problemas con la atención y tal, bueno, también empecé a replantear cosas, ¿no? Yo ya había creado estrategias yo solito. Por ejemplo, las gafas, ¿no? Yo pierdo 2 o 3 gafas al mes, pero tengo 2 en el coche, 2 en casa, 2 en el estudio. Todo el mundo tiene llaves de mi casa, porque así cuando las pierdo le digo, dame las llaves. Y llevo una camisa en el coche también, porque me tiro un par de cafés por encima cada día. Pero no sé. De todas maneras, nunca dejo de sorprenderme, porque tanto con Pamias como con Ramos, Quiroga, os lo digo de verdad, cuando ponían las listas, yo tenía que decir yo, porque era todo, ¿sabéis? Es decir, de los 18 años que me saqué el carnet a los 24, tuve tantos accidentes de coche que había un señor que llevaba una grúa en el Bergadá, que cuando me venía a buscar me decía, ¿qué tal la familia, Jaume? Sí, absolutamente bestia, ¿no? Pero todo, lo del trabajo, lo de los porros, todo. Sí. Trabajaba muy cerca de aquí cuando era más joven que ahora. En Montcau la Mola, en una escuela que hay en Matadepera, ¿no? Y el día que me hicieron fijo, me fui a casa y estuve llorando desde que salí del colegio hasta que llegué a casa, ¿no? De pensar que bueno, que me iba a quedar allí y que, no sé, maneras de funcionar absolutamente diferentes. Bueno, la cosa es que a la que hubo esta movida con mi hijo, que Artigas lo detectó, sentí la necesidad de empezar a meter hiperactivos en todo lo que hacía, en las series de tele, en los libros, y solo he cogido algunos, porque es que he metido tantos que es una locura. Por ejemplo, Los Algos, que es un programa que hicimos para hace 4 o 5 años, el verde, este verde, se llamaba Keo, y era, vamos, totalmente hiperactivo. Y también en los Lunis metí a Lucho, totalmente hiperactivo, y encima pasado de vueltas totalmente. Nunca se dijo explícitamente son hiperactivos, pero los guionistas que trabajan con la Biblia, que es el documento donde se explican los personajes, cómo evolucionan, qué hacen y qué dejan de hacer, tenían absolutamente claros no solo que eran hiperactivos, sino que me dediqué a fotocopiar manuales, que algunos citados hoy, guías, para que tuvieran referencias claras de qué les pasaba a estos personajes o qué no. Después di un paso hacia adelante y ja lo hice explícito. Escribí en cara tallada i els altres i col·loqué un personaje, Uriol, que era super TDAH. Y era un chaval diagnosticado, pero como no quería estudiar y no sé qué, su hermano mayor se inventa un rollo de super TDAH y el chaval lo sigue y en fin. Y después quise dar un paso adelante, ¿no? Es decir, buscar un personaje donde la hiperactividad fuera central y además que se convirtiera que fuera un héroe, ¿no? Y no era tanto, evidentemente, reivindicar la hiperactividad, ¿no? Como vamos a ser todos hiperactivos, sino como poner de manifiesto la hiperactividad existe, estos niños existen, y está bien que alguna vez aparezcan de una manera positiva. Porque si alguna cosa tengo clara en relación a las vivencias de mi hijo, a las mías propias y a los de los otros, es que hay un momento en que, o hay momentos en que lo pasas muy mal, ¿no? Porque te notas diferente, te notas que no aprendes, te notas que, no sé, que todo el mundo sabe cosas que tú no sabes o se organizan de maneras que tú no sabes organizarte. Y pensé que era bueno, ¿no? que los chavales estos tuvieran un referente. Y entonces me junté con estos, ya sé que todos son muy raros, pero bueno. El de la caja verde
es Dani Sardá, que es el que se inventó los Loonies. El de las gafas oscuras parece de la mafia, pero es muy buen tío, y se llama Óscar Julve, es dibujante, y de él, como mínimo, conocéis las hormigas del hormiguero, que son suyas, y con estos dos hicimos los algos. Con el de la camisa hawaiana, Ramón, y Ramón, Dani y yo nos conocimos trabajando en Barrio Sésamo. Y el de abajo es un actor que es de Jordi Bagaria, que además es Premio Nacional de Teatro, que se ofreció a hacernos de Bono Vidari. En vez de firmar Jaume Cupons, no sé qué, no sé cuántos, hemos firmado Bono Vidari. Bono por el cantante de U2, y Vidari en realidad es una voz vasca que quiere decir zorro, pero la gente cree que es italiano y los periodistas escriben el autor italiano Bono Vidari. Y dices, venga. Bien, y entonces es cuando nos inventamos Elvis Riboldi. Me he equivocado y he puesto la portada de un libro que saldrá en Navidad, pero bueno. Elvis Riboldi explica la historia de este chaval y la explica desde el principio, en ese típico momento que todo el mundo está enfadado con él, porque claro, todo lo hace mal, todo se le rompe, todo el día hay broncas continuas con padres, madres, amigos, vecinos. Empieza ahí la novela, sigue por el diagnóstico y acaba en el momento, la primera novela, en el momento en que Elvis tiene claro lo que le pasa, la gente también lo tiene claro, todo el mundo se posiciona y a partir de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Os explicaré luego un poco los personajes y tal, pero en Elvis Riboldi es una novela gráfica. Lo que hemos querido es dar esos aspectos positivos, porque ya hay espacio para el rigor, para la ciencia, para todo esto que evidentemente son súper necesarios. Si no existiera eso, esto tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Pero no nos cortamos de un pelo. Primero porque los cuatro autores somos bastante gamberros y segunda porque nos gusta que pese a la locura que respira Elvis Riboldi, el lector, sea niño o sea adulto, vea claros distintos posicionamientos, ¿no? Estas dos páginas las cogí porque es el momento en que Elvis ya ha sido diagnosticado, la gente de su alrededor empieza a oír hablar por primera vez de hiperactividad, de todo esto, y cada uno se posiciona, ¿no? Y en fin, hay de todo, ¿no? Desde esta chica con brackets que dice será hiperactivo pero es monísimo, hasta el niño repelente de la clase que dice los niños hiperactivos son tontos y desagradables. Esto es lo que dice mi padre. Y también me dice que no te puedes fiar de ellos porque por su culpa las clases se retrasan y no aprendes nada. Creo que los hiperactivos no deberían existir. Esto es bestia, ¿no? Pero esto existe. Esto existe. Cuando nos pasó, viniendo ya del diagnóstico de Artigas, los siguientes días que íbamos al colegio encontramos a una madre ex amiga y en un momento aquello que estás tubet o blandito, le dices, hostia, ¿sabes? Es que mira, le han detectado esto de la hiperactividad y tal, y a ver cómo lo vamos. Y salta la ex amiga y dice, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Dices, pues ahora el ritmo de la clase va a bajar la tira. Y dices, hostia. Pero gracias a eso nos libramos de todos los padres de los amigos de mi hijo. Y te sientes súper liberado cuando no tienes que ir a custalladas, ni a bares, ni nada. Y fijaros el señor Lugosi, después os hablaré de él, ¿no? Dice, es este señor de abajo, melenudo. Dice, en mis tiempos no existían los niños hiperactivos, existían los inadaptados, los predelincuentes y los salvajes. Me alegra saber que el mundo avanza. Claro, pues sí, el mundo sí que avanza, ¿no? Y si hay gente pues como Artigas, como Pamias, como Ramos Quiroga y como toda esta gente que trabajan, que estudian, que buscan, que tal, pues probablemente las cosas vayan mucho mejor.
Bien. Cuando montamos Elvis, lo que quisimos hacer fue este chaval horroroso. Os he puesto las contraportadas, ¿no? Porque, para que os hagáis una idea, dice, ya lo leéis vosotros, ¿no? Es que a mí lo de leer el PowerPoint me da... Pero vamos, que lo rompe todo, ¿no? Es un chaval que en el primer libro se carga casas, coches, relojes de lujo, ¿no? El repelente ese que dice que los niños hiperactivos no deberían existir, le dice, mira, un Rolex. Y el otro le dice, a ver, déjame el Rolex. Y se lo rompe, ¿no? Y Lagunilla le dice, has roto este reloj que era irrompible, ¿no? Y no sé qué le dice, pero burro, eso es un argumento de venta. Es un libro un poco raro, porque hay gente, yo creo que está gustando mucho, y una cosa que me gusta mucho a mí es que por primera vez en mi vida consigo escribir una cosa que gusta a gente de 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 50 años. Esto no me había pasado nunca. Cuando hicimos los lunes, el director de Televisión Española, que era un poco tonto, por eso era director, nos pidió un programa infantil de niños de 0 a 12 años. A 0 años, todo el mundo sabe que los de 0 años no ven la tele. Y los de 12 años están más cerca de revistas como Interview, por no decir otras cosas, que de los lunes, ¿no? Y evidentemente después los datos, como las gráficas esas, yo nunca las entiendo, pero me las pasaban y nos quedábamos a los 7 años, que era lo lógico. Pues con Elvis me encuentro chavales de 7 años que están encantados y señores de 50, 60, no sé qué, que también están encantados. Y bueno, es súper agradable eso, ¿no? Esta es la otra portada de otro de los libros, ¿no? Donde, bueno, montan un restaurante chino en Icaria, que es el pueblo donde vive Elvis, y hace una apuesta con Lagunilla, el niño ese repelente, y mete la mano en la pecera del restaurante chino, con la mala suerte de que una langosta le pilla un dedo, en fin, cae toda la pecera, inunda el restaurante, la gente cae por los suelos, bueno, en fin. Son animaladas una tras otra, pero con un trasfondo, ¿no? Y el trasfondo es ese, ¿no? Seamos capaces, por lo menos un rato, de reírnos de nosotros mismos, pese a lo que nos ocurre. A veces es doloroso, fuerte, difícil de llevar, con momentos muy jodidos. Pero si tenemos ese rato, ¿no?, que somos capaces de distanciarnos un poco y reír, probablemente será agradable para todos. Construimos un mundo alrededor de Elvis. Estos son los padres, Leónidas e Irlanda. El padre es pastelero, tiene una pequeña pastelería, la madre es cartera. Estos dos están flipando. Todavía ya les han dado el diagnóstico, pero todavía no acaban de tener claro qué está pasando, ¿no? Y el padre de Elvis se medica, no para de tomar pastillas, ansiolíticos, antidepresivos. Y hace poco en Madrid, en una promoción, me decían, ay, pero es que es muy fuerte, ¿no?, el padre de un personaje que se medique. Y yo pensé, sí, vete a cualquier casa el día de Navidad y pregunta en la mesa cuánta gente toma pastillas ansiolíticos, depresivos y tal, ¿no? Y aparte, evidentemente, casi genéticamente está claro que es un TDAH. Este es Boris. Boris es amigo inseparable de Elvis, es un genio, es un chaval con un coeficiente intelectual súper alto, es pakistaní, y está inspirado en un amigo de mi hijo que se llama Sun Te Yao, que es el amigo íntimo de mi hijo y que es todo lo contrario que él. Es un tipo que no se mueve, que habla muy poco, que es muy tranquilo, que es muy reflexivo y forman la extraña pareja, pero entre ellos se entienden perfectamente, no hay ningún problema. Es tanta la diferencia que tengo una hija de 6 años que un día me vino y me dijo, papá, ¿Yao es una estatua? Y dije, ¿qué dices? Dice, es que no se mueve. Claro, me imagino que comparaba con su hermano. Esta es Emma. Yo creo que estos dos se gustan,
Pero claro, están en ese momento, en esa edad, que Elvis no para de molestarla, le pide los lápices. Elvis come lápices y gomas. Es el típico que le dejas un boli, ¿sabes? ¿Sabes aquel que te lo lleno de babas y todo arrugado? Elvis, entre otras cosas, es eso. Esta es Lagunilla y el padre. El padre es el rico de Icaria, del pueblo. Es un ser absolutamente despreciable, repugnante. Inspirado en parte en la madre esa que os he contado antes, que me dijo lo de ¡ay, bajará el no sé qué! Bueno, Jennifer, ¿qué decir de Jennifer? Jennifer es un desastre. Pero existen los desastres. Todos hemos tenido y vamos a tener grandes maestros y profesores médicos, policías desastrosos. Y Jennifer forma parte del desastre. Jennifer es el señor Liébana. Jennifer es esta persona que tienes 5 años y te dice tú has fracasado y ya está, y de aquí no la vas a sacar. Y esto como es muy duro, ¿no? Porque vas a explicar una y otra vez a los profesores de tu hijo qué le pasa exactamente, qué tal, y en ocasiones ves que dicen que sí y los miras bien y piensas no estás entendiendo nada y ni lo vas a entender. Y eso es una parte dura, ¿eh? Y después no, ¿eh? Después hay gente muy potente que ayuda, que entiende y que si no entiende ya se preocupa de entender y afortunadamente son los más. Pero Jennifer existe, ¿eh? El señor Lugosi es ex hippie, corresponsal de guerra. Al final del primer libro es él quien dice, oye, vamos a ver a Artigas, que le eche un vistazo a este chaval, y se descubre que él cuando era pequeño, no le dijeron que era hiperactivo, pero le decían que nunca haría nada, que sería un imbécil, un idiota, bla, bla, bla. Bueno, estos son Artgins y Lugosi en el momento que le dice, oye, échale un vistazo a este, que es que... dice, ya he visto que es muy movidito, y el otro dice, no lo sabes tú bien, porque se acaba de cargar 1.000.000 de cosas, ¿no? Tenemos las opiniones. Estos son, bueno, son flyers y cosas de la obra. Esta es la segunda parte, Elvis y el restaurante chino. Sí. Doctor Artigas, he estat parlant de vostè. Ara el busco, l'he tret aquí amb una foto, perquè he explicat quan vaig venir a veure'l amb el Jan, que anàvem espantats perquè no sabíem què li passava, i que després a la novel·la que vam fer vam decidir dir-li Artgins en el metge de l'Elvis, no? Y evidentemente doncs, era como un homenaje y en agradecimiento, ¿no? Porque ese es un momento un poco especial y duro, y encontrar a alguien que te cuenta las cosas bien contadas. Yo me acordaré siempre, ¿no? El día que, iba a decir Artgins, el día que Artigas le contaba a mi hijo con 6 años y medio, ¿no?, qué le estaba pasando, ¿no?, y cómo le hablaba, y que el otro le entendía perfectamente y le decía cosas como, bueno, de hecho tu padre también es bastante nervioso y tal. Yo estaba allí tocando cosas. Y bueno, la idea general de esta novela pues era pasárselo bien. Por eso además la escribí entre 4, porque quería que fuera un proyecto a largo plazo, que hiciéramos, hemos escrito el 1 y el 2, esta semana pasada acabamos el 3, la que viene empezamos el 4, y yo me lo paso bien, y mi intención sinceramente es pasárselo bien, ¿no? Cuando llevamos 15 días que había salido el primer número, yo estaba hablando con un empresario del mundo cultural en Barcelona y le decía que, pues, bueno, ya nos habíamos tomado alguna copa, pero le decía que me daba igual si se vendía o no se vendía el libro, pero que yo notaba que había hecho algo que estaba bien hecho, potente y que ayudaba, ¿no? Y me mira y me dice, Copons, dice, no solo eres hiperactivo, sino que eres un poco tonto. Y pensé, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero al cabo de pocos días me fui a Madrid a hacer promoción del libro y estaba en televisión, en Radio Televisión Española, en la radio de hecho, y me hacen una entrevista muy bien hecha.
y cuando acaba el tío cierra el micro y se me pone a llorar. Y yo, hostia, ¿qué te pasa? Y me daba las gracias. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se ve que le habían diagnosticado TDAH, ¿no? a su hijo hacía muy poco. Estaba en ese momento de ¿qué está pasando? Y me decía que la novela le había ido muy, muy bien, porque en ese momento de superagobio, pues él con su hijo leyéndola habían reído, se lo habían pasado bien y habían, por lo menos, creado una cierta distancia que a veces hace falta, ¿no? para enfrentarse a esas cosas. Y nada, que muchas gracias por no escupirme, ni tirarme nada, ni nada. Y a ver si podemos escuchar a Artigas, que es el que sabe de verdad.